al presidente, el doctor Carlos López, y al doctor Vladimiro Soto Medrano, por haberme dado la posibilidad de estar aquí hoy compartiendo este tema con ustedes. En segundo lugar, quisiera agradecer a todos los presentes por esta hora tan tarde ya de la tarde-noche de este día tan fuerte. Todavía estar sentados aquí motivados por un tema que para todos será de mucha actualidad y que con mucho gusto voy a compartir con todos los presentes. Buscando entre mis libros, quise partir de una idea que nos diera inicio a este encuentro. Y en él no pudo ser otro que estas palabras que hoy cito aquí de Pablo Freire, cuando nos dice: el mundo no es, el mundo se está haciendo. Como subjetividad curiosa, inteligencia que infiere en la objetividad con la de que dialécticamente me relaciono. Mi papel en el mundo no es solo de quien constata lo que ocurre, sino también el que interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy solo un objeto de la historia, sino igualmente su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, constato, pero no para adaptarme, sino para transformar. Como pueden ver en estas palabras, hay una idea central que hemos podido obtener de ella, y nos dice que el mundo se está haciendo. Mi papel en él no es solo de quien constata lo que ocurre, sino también el que interviene como sujeto de lo que va a ocurrir, para transformar. Con esa idea quisiera iniciar la tarde de hoy la conferencia que les presento con el tema La investigación cualitativa en el contexto educacional, retos y perspectivas. Desde el siglo XIX hasta hoy han surgido diferentes formas de investigar en educación, en contraposición con otras formas que han surgido posteriormente de investigación empírica cercanas a un enfoque positivista. Aquí en ellas se pueden encontrar el estudio de campo, un término muy utilizado por los antropólogos y sociólogos que nos antecedieron, que realizaron sus primeras recogidas en el campo a partir de la toma de datos con observaciones, preguntas, entrevistas y también con todo lo que fueron acopiando en la actividad que fueron realizando con los participantes en su propio campo de actuación. Así, los constructos que fueron elaborando tenían una gran valía, porque lo realizaban a partir de este intercambio directo con los participantes en su propio campo de actuación. No obstante a ello, a medida que fue evolucionando el tiempo, apareció el término cualitativo, un término que describía lo que realmente sucedía. Sin embargo, los investigadores se fueron enamorando del tema y es el que ha llegado hasta nuestros días, como lo conocemos todos como el enfoque de la investigación cualitativa. Han sido muchos los autores que han incursionado en este tema. Son tantos que hoy no nos alcanzaría el resto de la tarde-noche para poder abordar lo que cada uno de ellos ha investigado en esta temática. Por tanto, hemos querido hacer una síntesis bien apretada para no agotarlos de aquellos que han repercutido en el tiempo con los mayores aportes a esta investigación. Como pueden ver en pantalla, ya desde el 1855 aparecen los estudios de Lepre, que desde la observación participante pudo hacer una descripción detallada de las familias y de las clases trabajadoras. Más adelante nos encontramos a este autor que pudo hacer una publicación de 4 volúmenes donde incluía en ellos un conjunto de informes, anécdotas, descripciones, donde narraba todo lo relacionado con el trabajador de Londres en el siglo XIX. Podía trabajar dentro de sus herramientas metodológicas las historias de vidas y las entrevistas en profundidad. Ya más adelante, en 1907, en los Estados Unidos, surge la aplicación de una gran encuesta social titulada Picture Survey, donde en ella se podían recoger las condiciones de vida de los más necesitados e incorporando en sus intervenciones entrevistas, retratos, fotografías, todo ello de una excelente relevancia interpretativa. Más adelante, en el 1892, surgen 2 figuras que a nuestro modo de ver son claves en la evolución de esta investigación, que son Bogdan y Lippert. En ellos podemos encontrar que en este momento ya fueron capaces de establecer 4 fases fundamentales en la investigación cualitativa. Desde el final del siglo XIX hasta la década del 30, donde aparecen los primeros trabajos cualitativos
Surgen también ya con más fuerza el uso de la entrevista en profundidad, de la observación participante y el análisis de los documentos personales. Aquí también tiene su impronta la Escuela de Chicago, donde surge la sociología de la educación. Más adelante, en la década del 30 hasta el 50, aparece un segundo momento, un segundo periodo determinado por estos investigadores que comprende un declive por el interés de la investigación cualitativa. Luego, en la década del 60, ya en el tercer periodo, se produce un marcado cambio social y un surgimiento de nuevos métodos cualitativos. Y ya en la década del 70 aparece el cuarto periodo como la época en que comienza a realizarse la investigación cualitativa por educadores y no por sociólogos y antropólogos como había sucedido hasta ese momento. Ya en Nueva Guinea podemos ver que en este momento aparece una nueva forma de realizar etnografía. Y aquí aparece una figura clave que es Manilovsky, que es considerado como el que logró iniciar la etnografía utilizando en los trabajos la participación, la observación y la interrogación. Este autor es considerado como el primer antropólogo que brinda una descripción muy detallada de lo que acontece ya en el trabajo de campo. ¿Por qué razón? Por primera vez, un investigador logra adentrarse al campo, estar largos periodos de tiempo con los investigadores y poder acopiar la información directamente allí con ellos. Esto fue de gran valía para luego él poder fundamentar sus historias a partir de todo lo que recorría en el campo, en ese intercambio directo con sus investigadores. Ya en el entorno hacia el 1940 se pueden encontrar técnicas metodológicas que los investigadores en otros momentos habían utilizado, pero que ya para ese entonces se realizaban con mucha profundidad, como es la observación participante, la entrevista en profundidad y los documentos personales. Entrada ya la Segunda Guerra Mundial, aparece entonces un momento importante en la investigación cualitativa, porque el traslado al campo se intentan entonces realizar descripciones detalladas de lo que allí sucedía. Entonces aquí podemos encontrar figuras importantes como la de Rosaldo en el 1989, que es la época del etnógrafo solitario. Aquí aparece la época de creatividad con estos autores aquí citados, que ellos intentan realizar estudios rigurosos de importantes procesos sociales, lo que llegan a declarar la Edad de Oro, que los refuerza como románticos culturales. Aparece ya adentrándose en el 1980 una gran ruptura en los investigadores que los hacen más reflexivos, porque introducen en sus investigaciones el género, la clase y la raza. En ellos, la erosión de las normas clásicas de la antropología es total. Y aspectos como la validez, la fiabilidad y la objetividad resultan ser problemáticos, todo ello desde una consideración metodológica. Aparece entonces, dentro de los investigadores sociales, que enfrentan una doble crisis de representación y legitimación, incluyendo el postestructuralismo y el postmodernismo. Y cito a partir de las consideraciones de Gregorio Rodríguez en el 2008, donde nos dice que esta revolución lingüística problematiza dos asunciones básicas de la investigación cualitativa. La primera es que los investigadores cualitativos pueden capturar directamente las experiencias vividas y tal experiencia se argumenta ahora es creada por el texto escrito por el investigador. Esta es la crisis representacional. Confronta el ineludible problema de la representación, pero lo hace desde un marco que hace la unión directa entre la experiencia y el texto problemático. Y la segunda asunción, que es la legitimación, se refiere al criterio tradicional para evaluar e interpretar la problemática de la investigación cualitativa. Ya en los finales del siglo XX aparecen dos figuras importantes en este desarrollo, que son Lincoln y Dempsey. Como pueden ver allí, establecen 4 conclusiones fundamentales a partir de todo lo que ellos habían considerado el desarrollo de la investigación hasta este momento. Una de las conclusiones a las que ellos arriban es que cada uno de los momentos históricos operaron todavía en el presente.
En ningún momento anterior habían existido tantos métodos, técnicas, instrumentos, estrategias de análisis para que los investigadores pudieran elegir con cuál trabajar. En un momento de descubrimientos y de descubrimientos con nuevas formas de ver, interpretar, argumentar y escribir todo lo que acopiaban de la información recogida directamente en el campo. No podía entonces contemplarse por más tiempo como una perspectiva positivista, neutral y objetiva. Gracias. Donde la clase, la raza, el género y la etnicidad configuraban el proceso de indagación como un proceso multicultural. Como pueden ver aquí, a partir de este momento, ya en el siglo XXI en Cuba y en Latinoamérica, podemos hablar de un nuevo momento en la investigación cualitativa. Los investigadores educativos hemos podido encontrar una nueva mirada en los resultados que alcanzan las investigaciones o las prácticas educativas. Comentaba en la mañana de hoy que no es lo mismo acopiar información a partir de entrevistas o encuestas que podamos hacer a determinado grupo de estudiantes en una investigación o cualquier muestra que hayamos tomado, que la experiencia que podamos tomar adentrándonos nosotros mismos en el campo de investigación. Es entonces que nos ha dado la posibilidad de constatar en la propia práctica cómo es la evolución que ocurre con nuestros estudiantes y poder ver desde aquí cómo ellos realizan sus acciones y nosotros formar parte de las prácticas vividas. Eso nos permite luego de acopiar toda la información y de toda la experiencia vivida en una etapa de tiempo determinada, que podamos entonces llevar al informe escrito una descripción detallada de lo que nosotros hemos sido capaces de vivir. No de lo que nos ha contado nadie, sino de lo que nosotros hemos podido recolectar en toda la materia de información que hemos estado investigando a partir de lo que ellos nos están ofreciendo. Es decir, que sus propios saberes los vamos recepcionando día a día y eso nos ha permitido a nosotros como investigadores educativos poder enamorarnos, si pudiéramos decirle el nombre, de esta investigación que nos permite ver, visualizar desde muy cerca cómo se va transformando la muestra con la que nosotros estamos realizando la investigación. No obstante a eso, no negamos que en investigación también se pueden realizar otros enfoques. En este caso, el enfoque cualitativo, que es el que tanto hemos realizado, el enfoque cuantitativo, que es, o sea, que es el que tanto realizamos, el cualitativo, que es el que estamos mostrando, y entre ellos ocurre también la alianza del enfoque mixto. No obstante, ¿qué nos sucede con el enfoque mixto? A nuestra experiencia en Cuba. En la medida que el enfoque cualitativo ha ido creciendo, los educadores nos hemos sensibilizado con los instrumentos cualitativos. Y ya como que hemos visto que en ese resultado cualitativo encontramos más de cerca lo que estamos buscando, pues entonces, aunque estemos diseñando un modelo cuantitativo en un informe de investigación integrado, utilizamos los métodos cualitativos y eso nos permite hacer una descripción mucho más detallada al final de la investigación. No voy a particularizar en cada uno de los aspectos para no extender tanta la exposición, pero sí pueden ver desde allí cómo en el enfoque cuantitativo uno de sus fundamentales características en el cuantitativo es que mide fenómenos y prueba hipótesis. Y para ello hace análisis de causa de efecto y mide variables, ¿verdad? Por tanto, en el enfoque cualitativo, lo más importante que cosa es buscar la profundidad del significado de lo que ocurre, una amplitud con una riqueza interpretativa que le permita al investigador contextualizar el fenómeno. Bueno, por tanto, en el enfoque mixto será una combinación de uno u otro en dependencia de lo que el investigador sea capaz de seleccionar. Bien, no obstante a eso, vamos a hacer una pequeña diferencia entre ambos enfoques, particularizando en lo que anteriormente hacía la énfasis. El enfoque cualitativo, ¿qué cosa es? No es otra cosa que la dispersión y extensión de datos que nos permiten reflexionar y realizar todo un informe a partir de las prácticas vividas. Mientras que el enfoque cuantitativo es acotar toda la mayor cantidad de información que nos permita medir con mucha precisión las variables de estudio. En definitiva, siguiendo los criterios de Rodríguez,
La identificación de problemas en la investigación cualitativa es consecuencia de la interacción entre la inducción y la deducción. El investigador concentrado en un contexto educativo encuentra una oportunidad para revisar su teoría o sus creencias y experiencias ante un fenómeno a la luz de la información que trae de la propia realidad estudiada. Es decir, entonces, que podemos ver cómo, desde los criterios de Hernández Sampieri, en el 2010, ya cita una cantidad de características que particularizan este enfoque. Como pueden ver, desde la primera, van de lo particular a lo general, vinculación de las teorías con etapas del proceso de representación mediante flechas curvadas, ya se lo explicaré posteriormente. Es un proceso cíclico y interactivo, y las hipótesis se van generando en el mismo proceso que se va realizando como resultado del estudio. Por tanto, los métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados y tratan de sensibilizarse con el ambiente. Ese es uno de los aspectos más importantes en esta investigación. Desde una perspectiva interpretativa, entonces, construyen el conocimiento a partir de las prácticas interpretativas que permiten, sobre todas las cosas, la transformación, y es un proceso naturalista e interpretativo. A grandes rasgos, aquí están las características que Hernández Sampieri, con muchos detalles, ilustran de esta investigación. Pero a nosotros nos ha gustado mucho más ahondar en estas de Quintanilla también del 2010, sustentado en los aportes de Cairo y Borda, porque él, aunque las sintetiza mucho más y al parecer son mucho más cerradas, para nosotros son más abarcadoras. En primer lugar, porque es inductiva. Desde adelante estamos diciendo como un proceso de inducción. Es holística porque lo abarca en su totalidad del campo. Y eso lo hace participativa, empezando porque el propio investigador entra al campo y participa de conjunto con sus investigadores. Esa razón le hace ser comprensiva. Él va a ir comprendiendo cuáles son las realidades que se establecen en ese campo de actuación que le permitan entonces sensibilizarse con el contexto. No obstante, es humanista. El investigador es uno más y ve la realidad de lo que está sucediendo con sus investigadores y se socializa con ese trabajo de campo que está realizando. Pero a su vez le permite introducir elementos que le permitan ir transformando esa realidad y buscando entonces que sea válida su investigación. Pero no obstante eso, dentro de sus características también un arte, porque el investigador, además de centrarse en el campo, tiene que ser un artista. Tiene que recoger todo lo que sucede con todos sus investigadores en cada uno de los momentos y luego buscar la forma de que en su informe él logre reflejar todas las particularidades, no de todos los investigadores porque sería imposible, pero sí los elementos más relevantes de cada uno de ellos, que logre conformar un estudio etnográfico, un informe etnográfico con la mayor valía posible. Y eso es lo que lo hace ser un arte a la hora de realizar su informe de investigación. A partir de los resultados de Goldman en el 1992, hemos podido ver cómo las estrategias cualitativas en investigación educativa, como un árbol que hunde sus raíces en la vida cotidiana y parte de tres actividades básicas. En primer lugar, experimentar y vivir. En segundo, preguntar. Y en tercero, examinar. A partir de estas raíces brotarán las diferentes ramas y hojas de la investigación cualitativa, entre las que el investigador debe elegir para realizar su trabajo. Vamos a ver entonces cómo desde esta gráfica podemos ilustrar esas ideas de Goldman. En primer lugar, experimentar y vivir. ¿Dónde decíamos que entra el investigador? Entra en el campo con sus investigadores, coge sus experiencias, vive con ellos todo lo que sucede en ese campo de actuación. A partir de allí él va a preguntar, va a reflexionar, va a interactuar con ellos. Y luego va a examinar toda esa información que le permitirá realizar finalmente su informe a partir de todo el proceso vivido en las prácticas con sus propias unidades de análisis. Por todo lo antes expuesto, podemos elucidar entonces que toda investigación, en este caso las investigaciones educativas, necesitan de categorías y métodos que le permitan entonces organizar su trabajo. Vamos a hacer alusión a algunas de ellas muy rapidito para poder dejar espacio a otros elementos que a nuestra consideración necesitan tener un poco más de espacio. En este caso, el problema, a partir del concepto que nos da Ariel Ruiz, no es otra cosa que el detonador de toda indagación.
es lo que desencadena el quehacer científico. Regularmente constituye una dificultad, lo que se quiere averiguar, explicar y o resolver sobre una problemática determinada. Vamos a ver entonces qué nos quiere decir Ariely. En primer lugar, nosotros vamos a inducir que existe algo que está funcionando mal. Pero para ello vamos a adentrarnos en el contexto educativo y vamos a ver en qué consiste esto que nos está causando un problema. Vamos a revisar a partir de las teorías que nosotros conocemos, de las experiencias que tenemos en nuestro trabajo, y vamos a ver entonces en qué está determinado ese fenómeno. ¿Qué cosa es? Solo así entonces, con todos estos fundamentos y evaluando el trabajo en la práctica, podremos determinar que existe un problema científico. Como bien nos decía Ariel, ¿qué cosa es? El detonador de toda investigación. Ya determinado el problema, vamos a acceder al campo. Como decíamos desde ahorita, el acceso al campo es la actividad fundamental que el investigador realiza para integrar la situación estudiada y permanecer en largos periodos de tiempo con los investigadores en ese campo de actuación. Hay ocasiones en las que el investigador es pleno o total conocedor del tema que investiga, pero en otros casos no. En otros casos el investigador solo es ¿cómo pudiéramos decir? Un investigador muy osado que logra adentrarse en un campo en el que no tiene total conocimiento, pero que está muy motivado y que desea realizar. Por tanto, también se podrá adentrar en el campo y realizar allí todos los intercambios necesarios para también el tomar experiencias a partir de las que sean capaces de transmitirle las muestras objeto de análisis. Ya en este momento, como ya hemos adentrado en el campo, creemos necesario utilizar la estrategia del vagabundeo. No es otra cosa que aquella que, como nos dice Bott y Letón, que implica situar a informarse sobre los participantes, aprender dónde se reúnen, registrar las características demográficas de un grupo de estudio, construir mapas sobre la disposición física de un lugar, es decir, ubicarse realmente donde es que él va a comenzar su investigación. Vamos a ver entonces que dentro de los otros componentes está la idea de defender. En las investigaciones educativas se puede utilizar la pregunta científica, se puede utilizar la hipótesis, y está la idea a defender, que es un término que se ha introducido en Cuba a partir de Cerezar y Fiallo, y esta última representa una respuesta anticipada al problema determinado, pero con un grado de maduración insuficiente que le impide al investigador considerarlo como una hipótesis. Y vamos a tener entonces las tareas de investigación. El número de tareas depende de la problemática que vayamos a investigar y el alcance de los objetivos y la estrategia. Por tanto, el investigador tiene total libertad para elegir cómo ubicarlas, pero ellas todas deben guardar una estrecha relación dialéctica. En los informes que hemos estado realizando de investigación cualitativa, hemos podido mover las tareas de investigación y no tiene necesariamente siempre que ser la uno los fundamentos del problema, como estamos acostumbrados a hacer en las investigaciones cuantitativas. Recientemente hemos defendido una tesis con una sistematización y el investigador quiso que su primera tarea partiera del diagnóstico. Y allí fue emergiendo en el proceso de investigación que fue desarrollando y su segunda tarea fue los fundamentos de la propuesta. Es decir, que el investigador le puede ir buscando el orden, pero que entre ellas exista una relación dialéctica que no se puede perder en ninguna investigación. Vamos a ver entonces detenidamente algunas técnicas o métodos empíricos muy importantes en esta investigación cualitativa que nos ayudan grandemente a desarrollar la investigación. Permiso. La observación participante, desde los primeros pasos que anunciamos en la primera parte de la exposición, ya veíamos cómo los antropólogos y sociólogos desarrollaron sus descripciones a partir de la observación participante. A nuestro modo de ver, es una de las técnicas de mayor importancia en la investigación cualitativa. Ahora, ¿qué pasa con ella? En ocasiones vemos defensas de tesis y nos dicen, utilizamos la observación participante. La observación participante no es una técnica que yo le elaboro, voy 2 veces al campo y digo entonces sus resultados. La observación participante es una técnica que yo utilizo en un periodo de 8 o 10 meses, entrando todos los días al campo. Claro, a una guía
donde yo establezco cuáles son los temas que yo necesito copiar a partir de la observación, y en la medida que yo voy entrando al campo, yo voy tomando todo lo importante que me pueda resultar de lo que yo observo, y lo voy fichando de manera que yo, cuando vuelva a la información apropiada, yo pueda recordarme en cada uno de los espacios que yo fui tomando cada una de esas informaciones. Pero es una técnica a largo plazo. No la puedo realizar solamente con una entrada o dos al campo durante una etapa determinada. Como pueden ver allí por órbita, tiene como fundamento es que de forma directa, durante un periodo de tiempo relativamente largo, estableciendo la interacción personal con sus miembros y para finalmente describir sus acciones y comprender mediante un proceso de identificación sus motivaciones. Por tanto, es una técnica de mucha valía, pero que no puede ser trabajada en espacios breves ni por un breve periodo de tiempo. Es objetivo comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como ocurre en su medio natural. Se intenta observar y registrar información de las personas en sus medios con un mínimo de estructura y sin interferencias del investigador. Es decir, que el investigador observa, pero eso no le da la potestad de interferir en las acciones que están realizando los participantes en el lugar donde se encuentran. Otra de las técnicas importantes aquí es la entrevista en profundidad. En primer lugar, vamos a ver que Tyler y Bogdan nos dice que lo entendemos como reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. Encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como la expresan con sus propias palabras. Esta técnica puede ser grupal o individual. La podemos utilizar indistintamente, pero con estas ventajas que ella nos ofrece, tenemos la posibilidad de realizarla en la medida que el tema no requiera una mayor atención, puede ser particularizada. Hay ocasiones que en el tema necesitamos entrevistarnos con personas que tienen un dominio pleno de lo que estamos investigando, tanto en teoría como en experiencias en la práctica, y exige entonces de ser individualizada. Particularizar con ella elementos que nos permitan acopiar toda la información necesaria para luego nosotros poder describir nuestros informes. Entre sus ventajas está la riqueza informativa que nos ofrece. Es intensiva, es holística, es contextualizada y puede ser personalizada. Tiene la posibilidad de indagación, clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas. Muy importante que a la hora de elaborar la técnica, nosotros elaboremos una serie de preguntas que nos pueda guiar la entrevista. Pero no quiere decir por eso que nos vamos a regir por un patrón fijo. Es decir, que en la medida que se va enriqueciendo la entrevista, que puede ser no con un grupo numeroso, deben de ser hasta 10 personas cuando más, cosa que nos permita poder interactuar con ellas de una forma abierta, pero que lo que se acopie en ellas sea posible de recoger por el interlocutor. Y de esta forma, poder entonces trabajar todas las posibilidades que la técnica nos ofrece. El grupo de discusión es una técnica muy importante, pero que tiene condiciones diferentes a la anterior. ¿Por qué razón? Vamos a ver primeramente que según Manuel Canales es una reunión de interlocutores para elaborar un constructo metodológico grupal. No está sujeto a un tema predeterminado ni propicia conscientemente una construcción de datos por un investigador ajeno al grupo. No es tampoco un colectivo sujeto a terapia grupal. Tampoco es un panel o un simposio público, porque entre otros factores tiene un único escucha que calcule para concluir datos de un discurso científico. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de discusión? El grupo de discusión es una técnica que cuando lo vayamos a utilizar tenemos que tener en cuenta muchos elementos. En primer lugar, esta técnica debe construirse por un grupo que no sea ni homogéneo ni heterogéneo. Y eso ya nos trae un problema. Porque crear un grupo que no sea ni totalmente homogéneo ni totalmente heterogéneo resulta en muchos casos difícil. El objetivo fundamental es que cuando se acabe la discusión las personas cada uno coja para su lado y no sean ni compañeros de estudio ni compañeros de trabajo. Es decir, que toda la información que ellos sean capaces de brindarnos, no
nos las den desde puntos de vista diferentes, pero no colegien entre ellos sus resultados. Deberemos de valorar a qué persona llevar al grupo, por tanto, no puede ser cualquier persona que podamos encontrar. Esto casi siempre se da con los informantes claves, que buscamos personas que nos pueden informar sobre un aspecto determinado, pero que no tienen que ser necesariamente la muestra con la que estamos trabajando. Puede realizarse con más o dos grupos para luego poder analizar criterios diferentes sobre un mismo tema. Ya como le habíamos dicho, no puede ser homogéneo, solamente heterogéneo, a partir de establecer diferentes criterios sobre lo abordado. De ser posible, se seleccionan participantes que no se conozcan entre sí, como siempre no ocurre, y se deben buscar espacios que guarden estrecha relación con el tema que se aborda para efectuar la discusión. Aquí el investigador solo presenta el tema de la discusión. No debe intervenir en ningún momento en la discusión. Él presenta el tema, concede la palabra, interviene solo si es necesario. Si algún participante del grupo de discusión lanza la pregunta al investigador, él no responde. Debe buscar la forma de alguna medida introducir el tema de nuevo en el grupo para que ellos sean los que respondan, pero nunca tomando la palabra para él responder sobre el tema que están en la discusión. Por tanto, aquí también puede surgir un líder. Siempre que hay un tema, hay personas conocedoras. Y si la persona es conocedora, puede tomarse el mando. Es decir, quiere liderar el grupo y todo lo que se ha generado, él quiere ser el centro. Si esto llegara a suceder, el investigador puede buscar la forma de controlar la situación siempre que sea la discusión favorable a su investigación. Y si se sabe por casualidad del tema, que algún investigador comience entonces a hablar de cosas que puedan estar o no afín al tema, pero que no es lo que el investigador prefiere, el investigador buscará la forma entonces de enlazar nuevamente el tema de discusión para que los investigadores se vuelvan a motivar en la idea y no pierdan la línea central de la discusión. También podrá intervenir para solicitar algún aspecto, algún argumento de investigación que a él le preocupe y que los investigadores por ningún momento hayan hecho alusión a él. También puede entonces buscar la forma de introducir este aspecto para que entre en el debate. Y finalmente, él puede ser el que determine cuánto tiempo se necesita para la discusión, si puede ser más tiempo, menos tiempo, en dependencia de las satisfacciones que él pueda recibir de toda la discusión que el grupo haya generado. Es una técnica muy interesante. Cuesta mucho trabajo realizarla porque ya les digo, como no puede ser homogéneo o heterogéneo, hay que pensar muy bien quiénes son las personas que vamos a seleccionar para el grupo de discusión. Pero los resultados que se obtienen con ella son de extraordinaria valía para cualquier tipo de investigación y investigación. Tenemos entonces la sesión en profundidad. Es un método que ha ocupado popularidad en los últimos tiempos. Ya la sesión en profundidad llega a ser como un instrumento clave en la realización de las investigaciones educativas. ¿Por qué razón? Para algunos autores la consideran como una especie de entrevista grupal o algo así, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Claro, tiene que ser un especialista, porque como es una técnica que requiere de mucha motivación en los participantes para que ellos conversen sobre un tema, hay que guiarlo con mucha motivación en lo que están manejando, ¿no?, en el tema. En este caso, pudiéramos decirle que las sesiones en profundidad son utilizadas con mucha frecuencia con los informantes clave. Cada uno de los investigadores, cuando va a realizar su entrada en la investigación, necesita de informantes clave en los temas que los ayuden a adentrarse en las temáticas teóricas, y eso nos hace utilizar la sesión en profundidad, que nos es de mucha valía para el resultado de toda la información que queramos acopiar. Bien, hasta aquí los métodos empíricos. Vamos entonces a hacer alusión a algunos de los métodos cualitativos que también en la mañana hablábamos con algunos de nuestros colegas y me decían, pero ¿no es la investigación-acción una investigación cualitativa? Sí, es la investigación-acción uno de los métodos cualitativos que podemos utilizar. Aquí solo hacemos alusión a 4, hay muchos más.
La etnografía es un método cualitativo de mucha importancia, donde podemos ahondar en investigaciones relacionadas con estudios culturales, sobre todo en las cosas. El estudio de caso es un método cualitativo en el que nosotros podemos ahondar en la vida de una persona importante. Puede ser bien de un educador de relevancia en la historia de su vida, de un político, de un artista de la localidad. Es decir, que vamos a ahondar en el estudio de caso de esa personalidad que es reconocida en nuestra ciudad, en nuestra tierra, ¿verdad? Pero ahora vamos a puntualizar en los últimos dos. En la investigación-acción vamos a ejemplificar cómo se realiza una tesis de grado desde la investigación-acción participativa y también vamos a dar algunos elementos de la sistematización. Aquí tenemos el ciclo de la investigación-acción. Cuando lo vemos así nos parece muy difícil y creemos que no lo vamos a poder hacer. Pero cuando lo analizamos directamente podemos ver que es muy importante para nosotros, en primer lugar, la etapa preparatoria. En esta etapa preparatoria, lo primero es la reflexión que hacemos sobre todo lo que vamos a investigar, que nos permite hacer un pequeño diseño, en este caso, del proyecto de la investigación. ¿Qué cosa es el diseño? Los componentes que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Ya teniendo ese diseño, podemos entonces hacer el trabajo de campo. Acceso al campo, con todos los datos que queremos buscar, nos permite entonces hacer una recogida productiva de todos esos datos, que como ustedes pueden ver es amplio, porque esta es la etapa más importante de la investigación, donde vamos a copiar una cantidad, un determinado cúmulo de datos, que es lo que nos va a permitir a nosotros pasar a la fase analítica. ¿Qué cosa es la fase analítica? Bueno, donde vamos a hacer reducción de datos, porque cuando empezamos a copiar información, todo lo creemos importante. Y cuando pasaron 10 meses, tenemos un volumen de información de este tamaño que lo debemos llevar a 120 cuartillas. Y entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Con qué me quedo? ¿Qué cosa es lo más importante? ¿Qué me puede demostrar a mí que realmente la muestra se transformó? Vamos entonces a hacer la disposición y la transformación de los datos que nos permita obtener los resultados a partir de las verificaciones que concluimos al final del proyecto. Y este resultado es el que vamos a llevar ¿a qué? A la fase informativa, a la que nos va a permitir elaborar un informe con un resultado cualitativo que podamos cerrar entonces en el informe de investigación y que realmente sea verificable y que sea real toda la descripción que aportemos, que pueda decirse entonces que la investigación tuvo un resultado favorable. Vamos a dar paso entonces a la sistematización. La sistematización es otra metodología en investigación cualitativa muy importante. Para Jara en el 2014, lo primero que hay que tener es una interpretación crítica de la experiencia vivida. Esto nos permitirá entonces ordenar y reconstruir toda esa historia para poder entonces descubrir, para poder entonces demostrar cómo toda la teoría que yo fui acopiando, ¿me puedes entrar de nuevo en el área? Que yo fui acopiando, me permite al final hacer un estudio donde yo demuestre todo lo que ocurrió durante una etapa determinada de la investigación que yo voy a sistematizar. ¿Qué quiere decir entonces? Yo no puedo hacer una sistematización si no tengo ya una experiencia vivida. No es como una investigación-acción que la voy construyendo en la medida que el proceso va avanzando y yo voy haciendo entonces toda la reconstrucción del hecho a partir de lo que yo voy viviendo en el campo. No, con la sistematización nos pasa algo que no es igual. La sistematización tiene etapas que son muy importantes que nos permiten entonces recuperar el proceso vivido hasta yo lograr sistematizar finalmente toda la investigación que yo realicé en un momento determinado de la vida. Es decir, ya, si no lo encuentro no importa, yo puedo seguir. Es decir, que dentro de las principales características de la sistematización que Jara nos da, nos dice en primer lugar que produce conocimiento desde una experiencia. Es decir,
de toda experiencia que yo he podido copiar, puedo entonces producir nuevos conocimientos a partir de todo lo que yo voy a generar en esa sistematización. ¿Por qué razón? Porque la sistematización, en primer lugar, valoriza saberes. Es decir, que a partir de todas esas experiencias que realizamos en un momento determinado de la vida, vamos a ir entonces buscando la forma de elaborar un material que nos permita conducir a la sistematización. Volvemos entonces a las características de la sistematización por Harari, donde nos dice que produce conocimiento desde la experiencia. ¿Cómo yo me nutrí de todo lo que yo fui aprendiendo en esa experiencia que realicé? Que luego la reconstruyo y puedo valorizar los saberes de las personas y contribuye a identificar las tensiones, identifica y formula las lecciones aprendidas, posibilita documentar experiencias y elaborar materiales, fortalece las capacidades individuales y del grupo y participantes protagonistas en la sistematización. Aquí hay un elemento muy importante. No podemos hacer una sistematización incluyendo personas que no hayan sido participantes de la experiencia, ni porque sea mi amigo, ni porque sea un investigador que investiga mi propio tema. Hay que respetar que la sistematización se haga con las personas que vivieron el proceso cuando se hizo la investigación. Vamos a ver entonces. La investigación, la sistematización tiene esos 5 puntos, según declara Harari en su informe. Es muy fácil, aunque ustedes lo vean así, resulta muy fácil a la hora de realizar. Necesitamos un punto de partida. Como ya les decía, hay que tener una investigación realizada. Siempre meto el dedo donde lo veo. Bueno, el punto de partida. Si la investigación se realizó, debe haber entonces un registro de lo que le pasó. Si yo la investigación la hice y no registré en el tiempo determinado todos los elementos importantes, después, ¿cómo voy a hacer una sistematización? ¿Inventando resultados? No. Hay que hacer entonces un registro de todo lo que va aconteciendo en la investigación para yo luego sistematizar, para luego plasmar todo en esa investigación. Eso me permitirá entonces ir a las preguntas iniciales. ¿Qué cosas son las preguntas iniciales? Muy sencillo, lo que nosotros conocemos. ¿Cuál será el objeto? ¿Cuál será el objetivo? ¿Cuál será el objeto de la investigación? ¿Qué fundamentación, qué teorías de qué autores vamos a buscar para fundamentar la sistematización? Vamos a precisar entonces el eje de la sistematización. ¿Qué cosa será el eje de la sistematización? No otra cosa que las tareas que yo voy a ordenar para saber cómo voy a desarrollar el informe. Y finalmente, los procederes que yo voy a utilizar en cada uno de los momentos que me permitirá entonces a mí ir ordenando todo ese proceso que hemos realizado. Y llegamos ¿dónde? A la recuperación del proceso vivido. No es otra cosa que ordenar todo lo que ya yo vengo acopiando en información para luego reconstruir una historia. Es decir, que en ese proceso, en esa recuperación del proceso vivido, un elemento significativo es que yo pueda ordenar detalladamente cada uno de los momentos que yo viví en la investigación. Y finalmente pasamos a la reflexión de fondo. Ya en esa reflexión de fondo yo voy a hacer análisis y síntesis de lo que ya yo he logrado recuperar del proceso y ordenar, pero que ahora me tengo que quedar con menos, porque tenía mucho. Entonces, en esa interpretación crítica del proceso, yo tengo que ver en ese análisis con qué me quedo y con qué no me quedo. Y que con lo que yo deje para plasmar en el informe sean los elementos más relevantes de la sistematización. Ya cuando he llegado a ese momento, podemos entonces llegar a los puntos de llegada, que no son otros que las conclusiones a las que yo he podido llegar para poder comunicar mis aprendizajes. Dicho así, tal vez resulte un poco difícil, pero no. Cuando interiorizamos el punto y vemos detalladamente y analizamos cada uno de los momentos, nos damos cuenta que es muy fácil llegar a sistematizar. Hace un rato atrás les decía que en las tareas el investigador las ordena como él va viviendo el proceso. En este caso en particular, la última tesis de grado que hemos defendido con una sistematización, el investigador quiso empezar su el capítulo 1 describiendo todo lo que a él le había pasado en la investigación.
Y como hay un momento ahí en las preguntas iniciales que dice, la bibliografía que voy a utilizar, que sea la fuente más importante que yo voy a utilizar, pues cuando él fue haciendo el proceso también fue escribiendo su capítulo teórico. Y en la medida que fue sistematizando, fue logrando su sistematización de la teoría. Y eso pasó a formar parte de su capítulo 2. Pero en ese andar, en la investigación, él tuvo que ir construyendo un programa, que fue el que le permitió a él ir haciendo los cambios y transformaciones en la muestra con la que él trabajaba. Eso entonces le posibilitó que al cierre de la investigación, cuando ya hizo las conclusiones de su investigación, no había podido hacer todos los cotejos pertinentes y ubicar en el capítulo 3 el programa para la sistematización y los resultados alcanzados en la investigación. Eso depende mucho del investigador, cómo más cómodo se sienta, cómo van viendo el proceso, porque la investigación cualitativa la vive el investigador con sus participantes, cómo él va evolucionando. La investigación así va evolucionando su informe. Por tanto, solo hay que buscar un proceso lógico, pero no quiere decir que todas las tareas tengan siempre que tener el mismo orden ubicado en su informe de investigación. Vamos a cerrar entonces con esta idea que nos ha dado Teresita Pérez Mesa en el 2016, sobre por qué es importante sistematizar. Ella nos dice que requerimos comprender en profundidad cuáles fueron los aspectos relevantes y no relevantes de nuestras prácticas educativas. Y experiencias y en consecuencia plantear lo que podemos hacer para mejorarlas. Enfrentar de nuevo esas prácticas con una visión transformadora imprime a nuestras acciones un conocimiento de la realidad. Permite que otros que enfrentan realidades parecidas a través del aprendizaje de nuestras prácticas puedan recrear los aciertos y no repetir los errores. En la medida que sistematicemos nuestras prácticas educativas, estamos obligados a difundir primeramente nuestro trabajo, lo que hacemos, a repensar la misión de la universidad, reconocer las posibilidades que aportan las experiencias en la producción tanto del conocimiento como del saber comunitario, desde la integración de las funciones universitarias, docencia, investigación y extensión. Bueno, ahora hemos llegado a la investigación-acción cualitativa, o sea, al ejemplo que quería ilustrarles, disculpen, de cómo realizar una investigación-acción participativa desde una tesis de grado. En este caso, nos vamos a partir de los criterios planteados por Jamie Martaga, donde nos dan como punto de referencia 4 ciclos de intervención, y esos 4 ciclos de intervención van a estar guiados por un sistema de espiral en ciclos, donde en cada uno de ellos vamos a encontrar 4 fases. Yo se lo voy a tratar de explicar lo más detalladamente posible para que puedan entenderlo y no lo vean como algo muy lejos de suceder. Aquí, como pueden ver en la espiral, tienen desde el primer ciclo hasta el 4. Y en cada uno de los ciclos debe ocurrir 4 fases. La primera fase del ciclo es la reflexión inicial, luego la planeación, luego la puesta en práctica para la acción y la observación de lo que sucede, y la reflexión final. Fíjense bien, 4 fases que las 4 van a operar en cada uno de los ciclos. Repito las fases: la reflexión inicial, la planeación, la puesta en práctica para la acción y la observación, y la reflexión final. Vamos a ver cómo esto sucede. Vamos a iniciar entonces el primer ciclo, que el objetivo principal del ciclo es lograr el diagnóstico en el estado en que se encuentra la problemática en ese momento. Vamos a tener primero una reflexión inicial con los informantes claves, donde ellos nos van a decir en qué estado está la muestra con la que vamos a iniciar la investigación. Y también con esos informantes claves, como son especialistas en el tema, vamos a lograr concretar la primera versión de las categorías o subcategorías de análisis. No hemos hablado de ello, pero me imagino que ustedes como investigadores, tanto los más jóvenes como nosotros, saben que la investigación cualitativa no se rige por dimensiones e indicadores,
se rige por categorías y subcategorías de análisis. Por lo tanto, en este intercambio con los informantes claves, vamos a precisar la primera puesta en escena de estas categorías y subcategorías de análisis. Con ello ya en la mano, vamos a ir a la etapa de planeación. ¿Por qué razón? Porque esta etapa de planeación es la que nos va a permitir hacer una guía de qué cosas vamos a hacer en este primer momento. Es decir, el análisis de los documentos normativos, los instrumentos que vamos a elaborar para aplicarlos en el diagnóstico, cómo vamos después a triangular toda la fuente que hemos trabajado para ver a qué conclusiones arribamos. Y eso entonces, después que ya lo planeamos, vamos a la puesta en práctica para la acción, que no es otra cosa que aplicar todos estos instrumentos, desde los análisis que vamos a realizar a los documentos, hasta todo lo que podamos utilizar para diagnosticar la muestra. Y eso nos permitirá entonces elaborar finalmente cuáles son las potencialidades y las limitaciones que encontramos en la muestra unidad de análisis. ¿Bien hasta allí? Bien. Después de esa puesta en práctica, entonces vamos a la reflexión final que nos permitirá declarar cuáles han sido las limitaciones y potencialidades determinadas en la muestra y cuáles han sido los logros de este primer ciclo. Cerramos entonces esta etapa con la aplicación de los instrumentos que nos permiten identificar las potencialidades y las limitaciones en ese momento de la investigación. Vamos al segundo ciclo. El segundo ciclo es la planificación de las acciones que forman parte de la propuesta. ¿Qué pasará aquí entonces? En un primer momento vamos a tener esa reflexión inicial, pero en este caso va a ser con la unidad de análisis, porque esta es una investigación-acción participativa, donde la unidad de análisis está conjuntamente con el investigador en el desarrollo de la investigación. Nos reunimos en una etapa inicial con ellos, les planteamos cuáles fueron las potencialidades y debilidades que hemos detectado en el diagnóstico inicial y pasamos entonces a una parte de planeación. En esta parte de planeación, ellas dan ideas, sugerencias de cuáles pueden ser las temáticas a abordar en la propuesta que se va a elaborar, con qué requisitos y exigencias se puede hacer la propuesta, y luego el investigador se aparta y hace todo el trabajo de reconstrucción a partir de todas las ideas que ellas han dado, y viene a un segundo momento que es la puesta en práctica para la acción y la observación. Le presenta la unidad de análisis, las acciones diseñadas, se valora con ellas pueden hacer cambios, transformaciones, adecuaciones a todo lo que encontraron, y finalmente se hacen los reajustes en la reflexión final y queda conformada la propuesta de solución. Vamos entonces al tercer ciclo, que es la implementación de la conformada propuesta de solución. Aquí en este tercer ciclo, igualmente hacemos la reflexión inicial. Presentamos entonces cómo vamos a realizar la puesta en práctica, qué características tendrá, y pasamos a la planeación. ¿Por qué hay necesidad de planear de nuevo? Porque si yo no hago la planeación de los instrumentos con los que yo voy a medir los cambios y las transformaciones, después luego cómo lo voy a constatar. Entonces este es en el momento en que vamos a elaborar la entrevista en profundidad que vamos a utilizar, la observación participante que va a guiar el proceso, si vamos a realizar algún grupo de discusión, si vamos a utilizar el completamiento de frases, que es una técnica que se utiliza mucho en la investigación cualitativa, porque nos permite medir los niveles de motivación de los sujetos participantes y otra serie de instrumentos que pueden ayudarnos o facilitarnos datos a la hora de aplicar la propuesta. Ya planeado todo esto, vamos a la puesta en práctica para la acción, que no es otra cosa que ejecutar todo el plan o toda la propuesta que se ha elaborado para lograr la transformación de la muestra. En esa puesta en práctica, además de invitar a los informantes claves a la observación de lo que va pasando en el proceso, se pueden invitar a personas o a especialistas en el tema que no forman parte de los informantes claves, pero por la valía de sus conocimientos nos pueden arrojar resultados muy favorables a la hora de describir lo que va pasando en el proceso. Y al final se hace la reflexión final con los informantes claves y con estos especialistas. Y llegado el momento, entonces pasamos al cuarto ciclo, que no es más que la valoración por los informantes claves de la propuesta de solución implementada. ¿Qué sucede aquí? En primer lugar se hace la reflexión inicial, que es el primer momento, donde se presentan todos los aportes alcanzados en cada uno de los ciclos. Aquí
se presentan los resultados obtenidos y se puede hacer una sesión de profundidad con los informantes clave y con todos los invitados o especialistas del área que hayan sido invitados a la evaluación de la propuesta. Pasamos entonces a la planificación, un momento muy importante donde se reajustan las acciones a partir de todo lo que se haya encontrado como debilidad o como potencialidad en cada uno de los ciclos, y vamos a reajustar entonces todo lo que pensemos que no haya quedado totalmente como queríamos en la puesta en práctica. Y esto nos va a dar también la pertinencia de la propuesta y la contextualización de la misma. Pasamos entonces a la puesta en práctica para la acción y la observación en esta etapa de evaluación, donde se va a determinar por estos especialistas y por estos informantes claves la calidad que tienen las acciones y la posibilidad de su aplicación a otros contextos. Ya llegado entonces a la reflexión final, todos los logros y deficiencias que hemos detectado nos permitirán entonces saber si esta propuesta, su resultado, para resolver la problemática que habíamos dicho al inicio, ha sido o no correcta para darle solución a la problemática planteada. Y de esta forma entonces queda consolidada el ciclo de la investigación-acción. Me faltó por decirle que en este ciclo, cuando vamos haciendo el informe de investigación, que en este caso todos los hemos hecho así, el capítulo 1 sigue siendo el diseño teórico. El 2, el ciclo 1 y el ciclo 2. Y en el capítulo 3, entonces incluimos la propuesta y su validación. De esta forma hemos elaborado el informe de tesis que al final cerramos en la investigación. No quisiera cerrar este encuentro sin utilizar estas palabras que un día Jara dio como respuesta al planteamiento inicial que les traje al inicio de la investigación. Dice que la historia está siendo, y nosotros estamos siendo, en la medida que hacemos la historia. Como sujetos creadores y transformadores de la historia, y no como objetos pasivos y resignados ante ella, que nos dejamos arrastrar por los acontecimientos. Muchas gracias, los invito a todos a incursionar en la investigación cualitativa.